Octavio Paz es uno de los literarios más completos de nuestros tiempos, ya que cubrió una extensa rama de estilos literarios, desde la poesía, los ensayos, las novelas y traducciones, sin perder la maestría y la calidad en cada una de sus obras. Nació en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1914 y murió el 19 de abril de 1998. Fue ganador del Premio Nobel de la Literatura en el año de 1990 y fue distinguido miembro del Colegio Nacional, además de ser también diplomático. Octavio Paz Lozano fue criado por su madre Josefina Lozano, su tía y su abuelo paterno en Benito Juárez, Mixcoac, en un pequeño barrio en ese entonces cerca de la Ciudad de México. Actualmente es una colonia que forma parte de esta gran metrópoli. Su abuelo, un ex soldado de las fuerzas de Porfirio Díaz, tuvo una gran influencia en el pequeño Octavio, ya que era un intelectual liberal y novelista. El padre de Octavio estuvo trabajando como escribano y abogado de Emiliano Zapata. Estuvo activamente involucrado en la reforma agraria después de la Revolución y fue un colaborador incansable en el movimiento vasconcelista, por lo que el niño se formó en un hogar con extenso conocimiento de la política del país en un delicadísimo momento de cambios constantes. Estas actividades que realizaba su padre lo obligaron a permanecer ausente del hogar durante largos periodos de tiempo. Más adelante se mudaron a los Estados Unidos, donde el pequeño inició sus primeros estudios. Más tarde se trasladó a la Ciudad de México, donde estudió en el Colegio Frances Morelos, actualmente conocido como Centro Universitario México. Paz desde pequeño estuvo en contacto directo con la literatura gracias a su abuelo, que se dedicaba a enseñarle lo que a él le apasionaba, desde literatura clásica hasta el modernismo mexicano. Octavio descubrió alrededor de la década de 1920 a los escritores y poetas europeos como Gerardo Diego, Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, por citar algunos, de los que tuvo gran influencia en sus primeros escritos. Su primera obra poética, Mar de Día, ya como adolescente en el año de 1931, al cual le añadió un epígrafe del poeta francés Saint-John Perse. Más adelante, a la edad de 19 años, publicó una serie de poemas, Luna Silvestre, por lo que estaba comenzando a ser uno de los más jóvenes y famosos poetas mexicanos, esto en el año de 1937. Octavio terminó en ese año sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México y se mudó a la ciudad de Mérida, Yucatán, en donde comienza a escribir una obra sobre la cultura y el rompimiento de la fe del campesino mexicano frente al sistema capitalista. Paz compartió su vida con 3 mujeres, con Elena Garro, de quien tuvo una hija, Elena Paz Garro, después con Mona Tibertelli, de Piscis, y después, en el año de 1965, contrajo matrimonio con quien convivió hasta el día de su muerte, con María José Dramini. Octavio Paz fue sin duda un literario preocupado por la situación social de su país en 1937, cuando visitó España durante la Guerra Civil, mostró su solidaridad en los republicanos. A su regreso a México fue el fundador de una revista literaria que se escribió hasta el año de 1941, que se llamó Taller. Él inició sus estudios en la Universidad de California, Berkeley, en los Estados Unidos. Durante el mismo año recibió la beca Guggenheim y 2 años más tarde comenzó su labor como diplomático mexicano hasta 1962. Una de sus más relevantes obras, que publicó en 1950, es El laberinto de la soledad, un innovador y maravilloso ensayo antropológico sobre la ideología e identidad mexicana. En señal de protesta, renunció como embajador de México en la India tras la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco en el año de 1968, que entristecieron el país y empañaron los Juegos Olímpicos que se llevaban a cabo en la ciudad universitaria del Distrito Federal en ese tiempo. Falleció a los 84 años en la Ciudad de México. A continuación les vamos a hablar sobre algunas de las obras de Octavio Paz. Piedra de Sol. Piedra de Sol fue un libro
publicado en el año de 1960. Octavio Paz lo definía como una frase circular, es decir, el poema acaba donde inicia o inicia donde acaba. El poema completo está escrito en 584 versos, cifra igual a los días que tarda el planeta Venus en realizar la conjunción con el Sol. Cada verso es una afirmación, es decir, cada verso es completo en sí mismo, salvo en ocasiones donde se completa con 2 versos o más. La piedra de Sol es el calendario azteca. Los 584 versos son los días del planeta Venus en su cambio hacia el Sol. Puede ser también el eterno retorno, pues el poema es claramente circular. Libertad bajo palabra. Es un libro de poesía publicado en 1960. Este libro reúne una gran parte de los poemas escritos por Octavio Paz desde 1935 a 1957. El autor excluye y modifica poemas hasta la segunda edición de 1968, en un libro Río, al que considera su verdadero primer libro. Está dividido en 5 secciones: Bajo tu clara sombra, Calamidades y milagros, Semillas para un himno, Águila o sol y La estación violenta. La soledad central en la obra de Paz, el amor, la muerte, la solidaridad, las contradicciones sociales son algunos de los temas que recorre en el libro este poeta, una de las figuras más importantes del pensamiento hispánico del siglo X. Algunos poetas que incluye este volumen son La vida sencilla, Las palabras, El ramo azul y el gran poema Piedra de Sol. Postdata. Es un libro de ensayos que se publicó en 1970. En la introducción al libro, Octavio Paz aclara que estas páginas desarrollan y amplían la conferencia que pronunció en la Universidad de Texas, Austin, el 30 de octubre de 1969. Su tema es una reflexión sobre lo que ha ocurrido en México desde que escribió El laberinto de la soledad, y de ahí que haya llamado a este libro Postdata. Es un libro de ensayos dividido en 3 partes: Olimpiada y Tlatelolco, El desarrollo y otros espejismos, y Crítica de la pirámide. En Olimpiada y Tlatelolco desarrolla el autor un análisis sobre los sucesos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas, en octubre de 1968, conocidos como la Matanza de Tlatelolco, y que dieron lugar a la dimisión de Paz como embajador en la India. En el ensayo, Paz analiza con su brillante estilo la enorme disparidad entre las moderadas peticiones de los estudiantes y la ferocidad de la represión mexicana. En el segundo ensayo hace un recorrido por la historia de México desde la destrucción de la dictadura de Porfirio Díaz, pasando por los sucesivos gobiernos del PRI, para terminar con una llamada a un esperanzado futuro. Debemos concebir modelos de desarrollo viables y menos inhumanos, costosos e insensatos que los actuales. En el tercero, tras un repaso por el dualismo desarrollado-subdesarrollado, compara a México con una pirámide,